Buenas noches. ¿Quiénes se quedaron con ganas desde ayer? Yo también. Y seguimos expectantes, ¿verdad? Porque el Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. La palabra es viva y es eficaz. Así que el tema que el Señor trae para la noche de hoy es a su imagen y semejanza. Qué cosa que desde el primer día el pastor de esta casa estaba hablando de Génesis, o sea, desde ayer, para que prendieran la luz, él dice, en Génesis 1 dice, y se hizo la luz, ¿verdad que lo dijo ayer? Yo dije, esto es confirmación, porque el pastor Oche y yo vamos a desmenuzar Génesis 1, ¿está bien? Bueno, mis amados, primeramente, ¿verdad? Me presento como ya dijo el pastor Oche, yo soy la pastora Rochelle Aquino, ¿verdad? Sí pastoreo en Guaynabo City, pero no soy de Guaynabo City. Soy de Puerto Rico, ¿verdad? Una isla maravillosa, la isla, como le dicen por ahí, la isla del Cordero, en donde han habido grandes siervos del Señor, ¿verdad? Al igual que en este país y en el mundo entero, porque tenemos la responsabilidad de llevar la palabra del Padre hasta los confines del mundo, hasta el fin de los tiempos. Así que no es nada más de nosotros los que estamos en una plataforma, sino eso es un mandato para cada uno de los que estamos aquí, de los que conocemos al Padre. Nos mandó, ¿cuál fue la encomienda? Llevar su palabra, llevar las buenas nuevas, hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que lo que ustedes vayan a recibir y hayan recibido durante todo el tiempo que ustedes han conocido al Señor y el Señor ha ido revelándoseles a su vida, usted délo por gracia. De la misma forma que usted lo ha recibido, délo por gracia. Usted lo que ha recibido, vívalo. No lo deje nada más, ¿verdad? En su conocimiento. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bueno, primeramente vamos a Génesis 1. Versículo 1, dice la palabra del Señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Así que lo primero, ¿verdad? Que yo recibí tan pronto estaba estudiando esta palabra, porque créanme que estuve semanas orando para que el Señor me trajera cuál era la palabra para esta casa. ¿Está bien? Y el Señor me llevó al principio. Me llevó al principio en todo momento. En el primer día, ¿qué es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros lo conocemos? Él separa la oscuridad y establece la luz. Al igual que en la creación lo hizo, así mismo acontece en nuestras vidas. Eso me estaba ministrando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese encuentro espiritual con Él por primera vez, ¿cómo estaba nuestra vida? ¿Estaba alineada la palabra? ¿Estaba ordenada nuestra vida? ¿Estábamos viviendo una vida cimentada en lo que le agrada al Señor? No. Así que el Espíritu Santo de Dios nos habló. ¿Y qué ocurrió? Para los que estamos aquí, escuchamos su llamado. Y le damos gracias y honra al Padre por eso. Porque gracias a haber escuchado su voz, estamos aquí y pudimos ver la verdad. ¿Está bien? En mi caso en particular, mi vida estaba bien desordenada. No voy a entrar en todo mi testimonio porque es demasiado extenso. En algún congreso lo daré en algún momento. ¿Está bien? Pero mi conducta estaba regida por lo que eran las obras de la carne. Yo pensaba que como yo no mataba a nadie, que como yo no robaba, lo básico, ¿verdad? Que como yo trataba de no mentir, o si decía mentiritas pequeñitas, pues yo pensaba que estaba bien, hasta que tuve el encuentro con el Padre. Cuando tuve ese encuentro con el Padre, me di cuenta de lo desordenada que estaba mi vida, de lo llena de tinieblas que estaba mi vida.
¿verdad? Y en ese momento que tuve el encuentro con el Señor, fue el momento en donde creció en mí un anhelo enorme de conocer al Padre para agradarle. Fue el momento en donde yo empecé a tener ese contacto directo con la palabra del Señor. Porque para conocer al Señor hay que estudiar su palabra. No podemos nada más, ¿verdad?, conocerle por lo que escuchamos de las prédicas. No podemos nada más conocerle porque, si ven YouTube, no. Hay que entrar en contacto con la palabra porque la palabra penetra en uno y lo redarguye. En ese momento, ¿verdad?, mi vida estaba regida completamente por mi voluntad. Yo, además de pastora, soy psicóloga clínica. ¿Está bien? Así que fui criada por un padre que tuvo 3 hijas y nos crió de una manera en donde él lo que decía, ese legado que él podía dejarnos era que fuéramos profesionales, que fuéramos autosuficientes, que nosotras pudiésemos llevar una vida y que no fuéramos dependientes de nadie. Vamos a ponerlo así. Eso, así nos crió nuestro papá, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Yo me di cuenta, yo pensaba que yo no era orgullosa. Yo pensaba que no era orgullosa, hasta que me di cuenta que yo vivía de una manera que yo pensaba que todo lo que yo tenía era por mi propio esfuerzo. Incluso hubo un momento en mi vida, y le pongo una pausa, ¿verdad?, a la prédica, en donde ya yo conocía al Señor. Yo pensaba que yo había roto con muchas cosas hasta que vino el huracán María a Puerto Rico. ¿Ustedes han escuchado el huracán María? Y los que vivimos en Puerto Rico sabemos lo que es el huracán María. Se destruyó todo en Puerto Rico, por lo tanto no había tampoco ni siquiera cómo utilizar lo que eran las tarjetas de crédito, sacar dinero del banco, la banca completa, todo el país se destruyó. En ese momento yo estaba trabajando en un hospital en Puerto Rico, por lo tanto en mi cuenta se supone que hubiese dinero, ¿verdad? Pero yo no podía pagar con tarjetas y no había sacado dinero, no me había preparado para ese huracán. Recuerdo haber ido a Plaza de las Américas, que era el único lugar con luz en ese momento, ¿verdad? Y la gente hasta se peinaba y se hacía blower en el pasillo de la tienda del shopping center, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad?, cargaban sus celulares, hacían todas sus necesidades básicas dentro del shopping porque era donde único podían, ¿verdad?, tener la electricidad para poder seguir funcionando hasta que, ¿verdad?, que llegaron las ayudas y demás. Pues yo fui y me iba a comprar un maquillaje y me acuerdo que estaba con mi esposo en ese momento y con su familia, y mi esposo, Dios le había hablado que tenía que sacar $3,000 de su cuenta antes de que viniera el huracán. Él no sabía ni por qué, estaba sacando $3,000 porque no sabíamos ni que venía huracán. Y él obedientemente fue y sacó ese dinero. Cuando yo iba a pagar un polvo de cara, yo saco mi tarjeta y la doy y no funcionó la máquina. No funcionaba y yo me tardaba. Y venía Oche y me dice, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué te estás tardando tanto? Yo dije, porque es que tienen problema con la tarjeta. Me dice, pero toma el dinero, si yo lo pago. Ustedes saben lo que yo hice. Yo le dije que no, porque yo tenía dinero en mi cuenta. Yo cogí y le dije al cajero que esperara, me salí de la tienda, fui a una TH por otro pasillo, Plaza de las Américas es bien grande, para sacar dinero de la TH y pagué el polvo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando yo le conté eso a mi pastora me dijo, tú eres una orgullosa. Tú tienes que morir al orgullo. Y ya yo conocía al Señor. Yo pensaba que yo estaba bien. Yo leía la palabra, pero en mí todavía había orgullo y yo no lo veía. ¿Ves? Así el Señor, cuando uno tiene ese encuentro con Él, el Señor empieza a trabajar con uno. No necesariamente es de inmediato que todo se ordena, porque tú tienes que estar consciente también de lo que vas a entregarle al Señor para poner en orden tu vida y entregarle tu voluntad al Padre, ¿verdad? ¿Qué sucede? En 2 Corintios 4:4 el apóstol Pablo deja claro
cuál es el motivo por el cual estábamos en esa condición y no nos dábamos cuenta. Yo me lo preguntaba, decía, ¿cómo yo no me daba cuenta de esta verdad? Pues dice la palabra lo siguiente, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Así que ya yo puedo entender, ¿verdad?, el por qué también nosotros queremos hablarle a las personas de Cristo, por qué queremos que la gente, ¿verdad?, conozcan lo que nosotros conocemos, y hay veces que se niegan a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están cegados, su entendimiento está cegado. Nosotros estuvimos en esa condición también. Ahora, pero hubo uno, díganlo, hubo uno que, al igual que el Espíritu Santo de Dios en la creación, cuando se movía por la superficie de las aguas, asimismo, ese uno, ¿verdad?, estaba alrededor nuestro, ¿verdad?, llamando a la puerta para que le dejáramos entrar. En Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: mira que estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo al trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién es esa persona? Ese es Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué es lo que Él quería hacer con nosotros? Y no es conmigo, y no es contigo exclusivamente, no es con el apóstol exclusivo, es con todos. Jesucristo lo que quiere es que le abramos nuestra mente, que le abramos nuestro corazón, para Él sentarse con nosotros y poner en orden todo. Y te dice como amigos. Estábamos hablando ayer, alguien estaba hablando, me parece que era el pastor Oche, que hay veces que las personas piensan que Dios lo que viene es a juzgar y a juzgar y a juzgar y a juzgar, y Dios nos ama tanto. Aquí la palabra dice que Jesús lo que quiere es sentarse contigo como ¿quién? Como amigo, ¿verdad? Él no se impone, Él nos llama, y los que estamos aquí es porque le abrimos la puerta a Él. ¿Está bien? Vemos como el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, lo primero que hace en nuestra vida es separar las tinieblas de la luz. En el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él predicaba sobre esto en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Está bien? Vamos a hablar el primer principio. Vamos a estar dividiendo esta palabra en varios principios. El primer principio, ¿verdad?, es que el Señor nos liberta, ¿verdad que sí? Él separa la luz y separa las tinieblas y establece la luz. Ese es el primer principio. El segundo principio es que Él establece el orden. ¿Está bien? Ahí nos vamos a detener un poco. Y para eso está basada ese principio en Génesis 1:6 al 9. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó ese espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Una vez nosotros le damos la entrada a Cristo en nuestra vida y somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, acontece lo que pasó como en el principio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Dios comienza a trabajar con nuestro ser. Nosotros somos seres tripartitos, nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, y el Señor comienza a ordenar todo, comienza a trabajar y a preparar el terreno, ¿verdad? ¿Sabes? Yo sé que a mí me pasaba cuando yo conocí a Jesucristo, yo quería ya estar, yo quería ya estar sirviendo, yo quería hacer un montón de cosas, pero todavía el Señor estaba trabajando conmigo. El Señor estaba todavía arando esa tierra, el terreno, para poder depositar en mí
una semilla, corregir, sacar, extirpar todo lo que había que extirpar. Pero cuando uno está en ese primer amor, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Pastores, yo quiero estar en adoración. Pastores, yo quiero estar, yo quiero servir, yo quiero dar consejería. Pastores, yo era psicóloga. Yo cuántas veces fui a la oficina pastoral, yo acabándome de convertir, para, como voluntaria, dar consejería. Mira, todavía que no conocía a Cristo bien y ya yo quería estar dando consejerías pastorales y no era ni pastora, porque era psicóloga clínica. De más está decir que la pastora me ignoró, ¿verdad? Fui 3 veces a la oficina y allí deben tener la tarjeta mía en alguna gaveta. Me ignoraron, ni me llamaron, nada, me ignoraron. Obviamente sabían que yo acababa de conocer al Señor. Bueno, así como separó las aguas de los cielos, ¿verdad? Y el agua de la tierra y puso espacio entre ellas, el cual llamó cielo, así Él comienza a establecer el orden. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con prepararnos a nosotros para lo que es nuestro propósito divino. Y eso no podemos tener prisa. No podemos tener prisa. En Juan 3:5 Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que no podemos tener prisa. Cuando los pastores les dicen: todavía estamos trabajando, todavía estamos formándolos, todavía estamos trabajando unas áreas de su vida, todavía tenemos que conocer al Señor y demás, uno tiene que dejarse trabajar, uno tiene que dejarse formar. Ellos son los administradores que puso Dios aquí en la tierra para poder trabajar con cada uno de nosotros y para podernos levantar las manos, podernos corregir de igual forma y entonces nosotros estar listos para que sea depositada esa semilla y demos fruto. Bien, en Romanos 8, del 1 al 6 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los que tenemos los pecadores, ¿verdad? Y mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la existencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo de Dios. Es importante reflexionar sobre eso. Muy importante reflexionar sobre esa palabra. Porque si aún en nosotros queda la necesidad de dejarnos dirigir por nuestra naturaleza física, por nuestros impulsos y no por el Espíritu Santo de Dios, eso quiere decir que nosotros todavía tenemos que entregar muchas cosas al Padre. Eso significa que todavía no hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Eso significa que todavía tenemos que seguir siendo trabajados, ¿verdad? Siendo labrados como la tierra, que vamos a entrar en eso ya próximamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan sacar y nosotros entregar todo lo que haya que entregar para ser libres completamente y ser productivos y dar frutos para el reino de Dios. ¿Está bien? Los que están... La misma palabra lo dice, ¿verdad? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Piensan en las cosas pecaminosas, ¿sabes? Así que son cosas que nosotros tenemos que evaluar. Si aquí hay más pastores, son cosas que hay que evaluar, porque nosotros como pastores, ¿verdad? Y como profetas estamos viendo qué cosa, los frutos, el carácter,
¿verdad? De cada una de las personas que Dios pone en nuestra vida, no con el fin de juzgarlos, sino más bien con el fin de formarlos, con el fin de ayudarlos, con el fin de guiarlos a la verdad, ¿verdad? Pero todo va a depender de que esa persona tenga la voluntad de dejarse trabajar, que tenga la voluntad de saber esperar, porque hay tiempo para cada cosa, hay tiempo para servir, está el tiempo para ser ordenado, está el tiempo para ser formado, está el tiempo para tú poder impartir, pero primero tienes que recibir. Primero hay que recibir, primero hay que dejarse formar, primero hay que dejar que Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida, nos lleva una convicción de pecado para nosotros poder entregar todo lo que hay que entregarle. Si en nuestra vida nosotros vemos que tenemos problemas, ya sea matrimoniales, ya sea con la familia, en el trabajo y demás, uno también tiene que evaluarse, hermanos. Uno no puede todo decir que es que se levantó el enemigo en contra de uno. Tenemos que evaluarnos, tenemos que ver, Señor, hay algo, ¿verdad?, en mi vida, hay algo en mí que yo no estoy consciente todavía, que tengo que entregarte, Señor. En mí lo había, por eso empecé hablándoles del orgullo. En mí lo había y yo lo desconocía. Hasta que vino mi pastora y me dijo: eres una orgullosa. Eso fue una corrección, eso fue una bofetada, como dice mi esposo, de doña Florinda, para los que tienen edad y vean El Chavo del Ocho. En ese momento sí fue una bofetada para mí, porque yo decía, yo orgullosa, imposible, pero no me dejé pagar un polvo que costaba nada, ¿verdad? ¿Sabes? Así que son cosas que nosotros tenemos que evaluar, y cuando el Señor pone personas de autoridad, ¿verdad?, en nuestra vida, es por una situación. ¿Está bien? Así que ya hablamos del primer principio, el segundo principio, y vamos para el tercer principio. El tercer principio es que el Señor prepara el terreno y siembra. Para que se dé esto, tiene que pasar lo otro. ¿Está bien? Dice, entonces, porque miren, es que el Señor estaba trabajando en orden. El Señor, primero un día, después otro día, ahora vamos para el tercer día. Así que si el Señor está trabajando en orden, déjese trabajar de manera ordenada. ¿Está bien? Tercer principio. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios, que de la tierra brote vegetación y toda clase de plantas con semilla y árboles que den frutos con semilla. Esas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y de árboles de los que provinieron. Voy a hacer una pausa. ¿Esto no se les parece a la asignación que nosotros tenemos? Les hablé de la encomienda. Si uno tiene frutos y uno va y predica el evangelio y uno hace discípulos, esos discípulos van a ser discípulos y esos otros discípulos van a ser discípulos y van a seguir dando frutos, y el reino de Dios, que vamos a llegar ahí, dice la palabra que es como una semilla, ¿verdad?, que se multiplica. ¿Ves? La palabra misma nos está hablando desde el comienzo. Desde el comienzo. Dice que la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semilla y árboles que dan frutos con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y se cumplió el tercer día. Así pasa espiritualmente con nosotros. ¿Está bien? Dios nos liberta, pone orden en nuestra vida. Si no, mediten en lo que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes. Miren a ver si esto no es lo que pasa. Eso fue lo que pasa con todos, porque eso es bíblico, ¿verdad? Comienza a preparar el terreno
¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y comencemos a dar fruto. Cuando estoy hablando del reino de Dios, estoy hablando de gobierno. Cuando hablo de gobierno, hablo de que Él gobierna nuestra vida, de que estamos sujetos a su voluntad, de que Él es nuestro Señor y Salvador, que es un Señor es un rey, es el que gobierna. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, estamos diciendo, ven y gobierna mi vida. Ven y gobierna mi vida. Entrónate en cada área de mi vida. Eso es lo que estamos diciendo cuando aceptamos a Cristo. Cuando aquí dice que el Señor prepara el terreno, es para establecer el reino de Dios. ¿Qué pasaría si el Señor prepara y siembra la semilla antes de separar la oscuridad y establecer la luz? Antes de poner en orden todo lo que estaba en desorden. Vamos a dar frutos. Vamos a multiplicarnos. Vamos a poder ser representantes de Cristo en esta tierra. Imposible. En la agricultura, que esto lo deben haber escuchado mucho, antes de depositar una semilla en el terreno hay que limpiarlo. ¿Cierto o falso? ¿Quiénes aquí han sembrado aunque sea un palo de China? No se me dio nunca. By the way. Yo nada más tenía una mata que ya ellos conocen el testimonio. Que se moría y yo no sé cómo rebeldecía. Se me moría y yo la tenía hasta frente al fregadero para echarle, no se me olvidara echarle agua. Así que imagínense, la mía no dio fruto, pero los dio en un momento en mi vida. Ok, ¿qué hace el agricultor? Prepara el terreno, lo limpia, saca la maleza, lo ara, deposita alimento para hacer la tierra fértil. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Dice su palabra, ¿verdad? Que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y vuelvo y hago énfasis. No obstante, es importante tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante estudiar directamente la palabra, no depender de nadie para abrir la Biblia y estudiarla. Porque esto es su relación, su intimidad directa con el Padre. Es la manera en que el Padre va a empezar a hablarte a tu vida. Es la manera en que tú vas a aprender a escuchar al Señor. Es la forma, para eso te pone a los pastores. ¿Para qué? Para que lo que tú no entiendas, pastora, yo no entiendo esto que dice la palabra, pastora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves? Pero tienen que estudiar la palabra. Sobre ese particular habla Mateo, ¿verdad? Entre Mateo 13, del 3 al 9, y de ahí voy a brincar al 18 al 23. Para que ustedes vean cómo toda la palabra de Dios, por eso es que yo hago el énfasis, y me encanta la palabra del Señor, yo la estudio mucho por eso mismo, porque se entrelaza toda, ¿verdad que sí? Se entrelaza completa. Estábamos hablando de Génesis y mira lo que dice Mateo, dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar, estaba hablando Cristo en ese momento. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. No obstante, los discípulos le dijeron, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esa parábola, verdad? Porque no lo entendían. Y él la explica también, Cristo dice. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar.
Las semillas que cayeron en el campo representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la tierra buena, que representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Y la pregunta es, ¿dónde me encuentro ubicado yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿En dónde me encuentro ubicado yo de todos los que recibieron una semilla? Se me presenta un problema y rápido, no, yo tengo que resolver ese problema, yo no puedo ir a la iglesia, voy a coger un día más de trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sabes? Y me voy, me aparto, me distancio de las cosas del Señor, pues lamentablemente hasta de esto habló Cristo en la palabra. ¿Ves? Pues nosotros no vivimos de esa manera, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos porque creemos, ¿verdad? Que tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Nosotros creemos, en efecto, que el Señor es nuestro proveedor. ¿Ves? Nosotros conocemos la verdad, pero para nosotros poder vivir de esa manera, tenemos que conocer al Padre. Si nosotros no conocemos al Padre íntimamente, lamentablemente, es muy difícil llevar una vida por fe si tú no conoces al Padre íntimamente, porque ahí es que se va a demostrar en las pruebas, en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, en los momentos en donde pasa cualquier situación, pérdidas incluso de seres que amamos con nuestra alma completa. Y el Señor nos sostiene, y el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece, el Señor nos hace comprender, ¿verdad? Que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, nos recuerda su promesa de una vida eterna y nos levanta en ese momento en fe para nosotros saber que más allá de lo que es la muerte física, está Él. De igual manera, en los momentos en donde hay dificultad con la familia, sabemos que tenemos el poder, que ahorita vamos a entrar a los niveles de autoridad. ¿El poder para qué? Para pararnos por nuestra familia, para interceder, para orar, para declarar, para atar y desatar. ¿Ves? Tenemos el poder para hacer todo eso porque el Señor nos dejó la armadura de Él completa para enfrentar cualquier situación. Así que Cristo estaba hablando incluso de cómo es el reino de Dios y cómo es comparable precisamente incluso a lo mismo que estábamos estudiando en Génesis, de cuando se prepara el terreno. ¿Ven? A nivel espiritual estamos haciendo, ¿verdad? Lo que yo recibí es todo lo que es la creación. Asimismo el Padre trabaja en nuestra vida, una vez lo conocemos. ¿Está bien? En la siguiente ilustración, ¿verdad? Que es otra que utilizó Jesús, Él dice que el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Eso es cuando caen en los que la entienden y la cosechan. Eso fue un paréntesis que yo hice. Crece hasta llegar a ser un árbol. Y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. O sea, vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Miren qué bello es eso. Jesús nos ilustra que cuando la palabra de Dios es impartida y se recibe. ¿Ustedes están recibiendo este mensaje? Esto es palabra de Dios, yo lo recibí. Cuando la palabra de Dios es impartida y recibida, llega a lo más profundo del alma de la persona. También produce cambios en nuestra manera de pensar, pero en nuestra manera de vivir también.
Produce cambios en adherirse a vivir una vida como Cristo, como nuestro modelo. Produce el querer como el hacer. Los cambios son permanentes y pueden ser vistos por otros. Ahí puede verse que realmente somos, ¿qué cosa? La sal del mundo, de lo que estaba hablando el pastor Oche, ¿verdad? La luz en medio de las tinieblas. No por el conocimiento, sino más bien por los frutos. ¿Está bien? En Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, que es lo que estaba hablando el pastor de esta casa, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Control propio también. Y humildad. Así que si alguna persona no tiene control propio, evalúe. Hoy es el momento. Hoy es el momento de entregar eso, ¿verdad? Si es impulsivo, si le gusta contender, si le gusta ponerse difícil, pues evalúe, porque ahí hay un fruto del Espíritu que nos está manifestando. ¿Está bien? Jesús nos alerta de quienes aparentan una cosa que no son. Y eso es algo que los que conocemos la palabra, ¿verdad? Estamos muy atentos. En la palabra dice lo siguiente sobre lo que es el árbol y su fruto. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por el fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Esa es la palabra de Dios. Yo simplemente estoy citándola. Por lo tanto, una cosa son los talentos, una cosa es conocimiento, una cosa también es, ciertamente Dios da dones y son irrevocables. Pero ciertamente la palabra dice que por los frutos los vas a conocer, que por los frutos tú vas a saber quiénes son los que son reales, que por los frutos vas a saber quiénes son los falsos profetas. Es importante saber, y la palabra menciona en Reyes, ¿verdad? En la historia de Jezabel y Acab, cuando estaba Elías, habían falsos profetas. Él no mató un montón de falsos profetas de Baal. ¿Cierto o falso? Ellos tenían el poder de hacer un montón de cosas, pero no eran profetas del Señor. Así que hay que tener cuidado. Hay que conocer primeramente los frutos. El Espíritu Santo da los dones. Por lo tanto, los dones, ¿a quién le pertenecen? Al Espíritu Santo. No le pertenecen al hombre. Si usted quiere realmente conocer si una persona lleva una vida ordenada, íntegra, una vida que se rige por lo que dice la palabra de Dios, mire sus acciones. Esos son los frutos de los que habla el Padre en su palabra. Eso está en Mateo 7, 15, 10. Cuarto principio. El Señor nos da la autoridad. Esto está bien poderoso porque ahora vamos a hablar un poco de guerra espiritual. Génesis 1, 26, 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros
Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La palabra dominio, ¿está bien? Viene del verbo radá en hebreo, que indica un derecho o una responsabilidad de gobernar. Implica que los seres humanos fuimos ubicados en una jerarquía de poder y autoridad sobre el resto del mundo natural y sobre el mundo espiritual también. Porque el reino de Dios es espiritual. En Apocalipsis 1, 5, 6 dice Jesucristo: Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. Al derramar su sangre por nosotros, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Jesús nos dio todos los poderes sobre el enemigo. Lucas 10:19 dice: mire que les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Efesios 6:12 al 13 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. El Señor es tan maravilloso que nos lo dejó hasta escrito en su palabra. El Señor nos dice que de nosotros Él estableció un gobierno, una jerarquía. Él nos dio el poder. ¿Sobre qué? Sobre todo las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos el poder de que nada de eso nos ataque. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y dice la palabra, ¿verdad?, que como coherederos del reino de Dios, también nosotros tenemos la autoridad. ¿Está bien? En 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca lo que dice Cristo Jesús. Les pregunto, porque esto como que motiva a uno. Dice ahí que la guerra espiritual, ¿verdad? Es algo que evidentemente es una batalla. Una guerra es una batalla, ¿está bien? Pero para nosotros poder derribar todas esas fortalezas, todos esos argumentos, todo lo que se levanta contra lo que es el conocimiento de Dios, todos esos espíritus malignos y demás, nosotros tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. ¿Cierto? Oye. Ok. Por lo tanto, sabemos, porque está hablándonos aquí en la palabra, cuando nos habla del pensamiento, que las batallas comienzan en nuestra mente. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Ahí, desde el principio, y no voy a entrar en eso porque Ocha habló ayer, pero él citó, ¿verdad?, cuando fue tentada
Eva y cuando Adán y ella cayeron en pecado, que él empezó a utilizar su astucia, a sembrar duda, a decirle, entonces te dijeron que no puedes comer de este árbol, ¿verdad? ¿Sabes? Por lo tanto, ¿dónde empezó todo? En la mente. Cuando el enemigo tentó a Jesús, que trató de quebrantar su identidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué trató en dónde empezó a trabajarle? En la mente también. Por lo tanto, es importante saber que si usted conoce la palabra de Dios, ahí usted puede llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Ningún arma forjada va a prosperar en su vida, pero como la palabra de Dios es la espada, ¿verdad? De lo que es la armadura de Dios, por eso sigo haciendo énfasis de lo importante que es conocerla. De lo importante que es no nada más leerla una vez, sino también hacer suyo unos versículos también, ¿verdad? De guerra espiritual. De todas maneras, el Espíritu Santo se los va a traer a memoria, pero para eso usted tiene que conocer la palabra del Señor, ¿está bien? Por lo tanto, cuando Él dice que nosotros nos revistamos de la armadura, es evidentemente para cuando nosotros estamos completamente llenos de fe, con su yelmo de justicia, ¿verdad? Y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y demás, podemos vencer. Dice ahí que tú resistes y Él se va, el enemigo. Por lo tanto, si todo comienza en la mente, usted tiene poder sobre la depresión, usted tiene poder sobre la ansiedad, usted tiene poder sobre un trastorno de estrés postraumático. Usted puede haber pasado algunas experiencias dolorosas y tristes en su vida, pero usted tiene poder sobre eso. Usted puede ser libre de cualquier sentimiento de abandono. Usted puede ser libre de todo pensamiento de rechazo. Usted puede dominar completamente las acechanzas y las estrategias que usa el enemigo, porque todo comienza en la mente. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al Padre íntimamente, tener fe y revestirnos de esa autoridad que ya nos fue dada. ¿Para qué? Para empezar entonces a poder contrarrestar todo ataque del enemigo. Si usted no conoce la palabra, no tiene relación íntima con el Señor, usted está vulnerable. Es como ir a una guerra sin armamento y meterte en un campo de batalla. Por todo lo que venga te va a atacar. Todo lo que llegue te va a hacer daño. Todo lo que venga lo que va a querer es ¿qué? Destruirte, matarte. El Satanás vino ¿para qué? Para mentir, hurtar y matar. Él no está jugando. Él no está jugando. Cuando hablamos ayer de la tentación de Jesús, ¿sabes? Él se conocía. Cuando él, ¿verdad? Él empezó también a recitarle la palabra de Dios a Jesús. Por lo tanto, uno tiene también que conocerla. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo escudriña nuestros pensamientos y corazón. De igual forma, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, conoce todo lo que acontece, ¿verdad?, en nosotros. Así que, vayamos a Génesis 4:6. Dice lo siguiente. Miren esto. Dios mismo confronta a Caín en ese momento y le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Será que serás aceptado si haces lo correcto? El Señor le estaba advirtiendo a él, mira muchacho, yo sé lo que tú quieres hacer. Mira cómo yo te veo. ¿Por qué tú estás tan enojado? Lo estaba confrontando. ¿Por qué tú estás tan decaído? No había razón para eso. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, le dijo el Señor. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarse. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Escuchen esas palabras. Mira, Dios mismo le dice, pero tú
tienes que dominarlo y tú tienes que ser su amo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo que gobernantes en la creación. Él nos dio la autoridad. El Señor nos dio la autoridad para que para dominar, sojuzgar, someter. ¿Ves? El Señor, antes de que Caín matara a Abel, le recordó que él debía dominar y someter el pecado. En el próximo versículo lo mató. ¿Ok? Eso sucede cuando una persona deja que sus emociones controlen su vida. Eso sucede cuando una persona piensa que es merecedor de más de lo que el Señor le ha dado. Eso es lo que sucede cuando una persona realmente no tiene temor reverente por el Padre. No teme a las consecuencias. Se cree que esto es un juego. ¿Qué sucedió con Caín? Evidentemente, ¿verdad? Eso sería otra prédica que no puede entrar porque nos falta mucho, pero pecó. Mató a Abel, mató a su hermano, ¿verdad? Él no dominó las tinieblas, más bien que él hizo al matar a su hermano, él cedió su poder sobre ellas y ellas lo dominaron a él. Así que les digo, hermanos, no cedas tu autoridad y poder. Gobierna, porque Dios te dio esa autoridad. Si tú no dominas las tinieblas te van a dominar a ti. Yo voy a citar a la profeta y pastora Yajaira del Toro para hablarle de los niveles de autoridad, porque esto fue una prédica que ella trajo en la iglesia, pero a mí me ministró tanto que yo la voy a compartir con ustedes para que ustedes también puedan recibir lo que yo recibí por gracia. ¿Está bien? Dice, cuando nosotros estudiamos a Jesús, ¿verdad? Cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto en ese momento para que fuera tentado por Satanás, Él nos dio un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ejercer autoridad y dominio sobre las acechanzas del enemigo. Pero hay 3 niveles identificados, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les reveló a la profeta Yajaira de autoridad. El primer nivel, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Qué tú estás declarando? Mateo 18:18 dice, de cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú declares por tu boca acerca de un hermano con quien tú tienes coraje, ¿qué va a pasar? Estás declarando maldad, maldición sobre la vida de una persona. ¿Sabes? Todo lo que tú declares sobre un niño, porque te desesperas, porque no sabes cómo criarlo o porque no sabes ejercer una disciplina, puedes estar declarando maldición sobre la vida de ese niño porque tú estás atando y desatando en los aires, porque la palabra de Dios tiene poder. Tan es así que en Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Por lo tanto, si tú conoces que lo que sale de tu boca puede ser de bendición o de maldición para una persona, eso lo establece la palabra y ese es el primer nivel de autoridad. Por lo tanto, de ahora en adelante hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque ya no me pueden decir que no lo han leído porque yo se los dije. Yo se los dije, así que ya todos somos conocedores de esto. Si usted tiene dificultad criando a su hijo, busque ayuda. Si usted tiene dificultad modificándole la conducta, para eso hay expertos en la salud mental, llévelo para que lo ayuden. Si tiene dificultad con sus adolescentes, busque ayuda. Vaya donde los pastores. Si los pastores le dicen, mira, necesitas una ayuda, además de espiritual también hay que darle una ayuda de profesional, vamos a buscarle ayuda, vamos a canalizarlo, busque ayuda. Si usted tiene problemas matrimoniales, están sus pastores aquí para darles consejería pastoral. Cuidado con lo que usted declara por su boca, porque puede ser vida o puede ser muerte. Si usted dice, yo lo que tengo ganas es de terminar, y por ahí sigue, pues estás declarando.
Dios es todopoderoso, ¿ustedes lo creen? Dios tiene la posibilidad de restaurar un matrimonio. Tiene el poder. Dios tiene el poder de hacer de lo vil, ¿verdad? Dice la palabra que de lo vil y menospreciado, ¿qué hizo el Señor? Exacto, ¿para qué? Para avergonzar a quién, a los sabios. Por lo tanto, si Dios es todopoderoso y el Señor tiene la capacidad de hacer nuevo lo viejo, de hacer nuevas criaturas, de resucitar lo que estaba muerto, ¿cómo es posible, verdad, que uno ni siquiera le dé la oportunidad de entrar en su situación? Tenga cuidado, ese es el primer nivel de autoridad. El segundo nivel de autoridad, que yo he escuchado a la pastora hablando un montón sobre eso, yo me reía porque decía, de eso tiene que ver la prédica. El segundo nivel de autoridad es permanecer en silencio. Permanecer en silencio, hermanos. Proverbios 10:19, los ayunos de silencio, yo estaba escuchando eso y me reía. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Salmo 141:3 dice, toma control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios, le dijo el salmista. Mateo 12:36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Así que nuestro segundo nivel de autoridad, esto es como una graduación. Primer grado de autoridad. Todo lo que yo diga por mi boca se va a manifestar. Punto. Eso es lo que va a pasar. Para bien o para mal. Segundo nivel de autoridad. En vez de bajar es para subir, ¿verdad? Pero hice al revés. Me tengo que quedar callada. ¿Se les hace difícil mantenerse callados? Sí. Claro que sí. Sí. ¿O no? Cuando uno está desgastado, cuando uno está cansado, cuando uno ha trabajado. Pero yo hablo que me estoy desahogando. Sanidad interior, apóstoles, ahora mismo. Sanidad interior para mí, apóstol. Exacto. Cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y uno pastorea a unas personas y uno sigue y sigue y sigue y sigue. Y vuelven y caen y caen y caen y caen y caen. Y yo, déjame callarme. Señor, ayúdame a callarme, como dijo el salmista. Toma control de lo que digo, Señor. Guarda mis labios. Yo quiero que sepan que a todos se nos hace difícil. Pero Cristo lo hizo. Cuando vino Satanás a tentarlo, él se puso a tener una conversación con Satanás. Callado, porque él dominaba todos los niveles de autoridad. Callado la boca. Satanás lo tentaba y él le decía la palabra, decretaba la palabra de Dios. Le decía otra cosa, decretaba palabra. Le decía otra cosa, lo llevaba a otro lugar, decretaba palabra. Callado la boca. Satanás tuvo que apartarse y dejarlo tranquilo. Tercer nivel de autoridad, conocer la palabra de Dios, que se lo he mencionado tanto que si no se lo han aprendido. La fe sin obra es muerta. Dice la palabra que la fe viene por el oír, pero nosotros tenemos que no conformarnos con oír. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. Vuelvo y cito, eso lo podemos ver en Mateo 4, la tentación de Jesús. Miren, hermanos, los decretos y los niveles de autoridad, van sujetados a la obediencia de la palabra de Dios. A vivir una vida congruente con lo que dice la palabra de Dios. Si no, vayan a Deuteronomio 17, del 18 al 20. Eso es una pauta que se le están dando a los reyes. O si no, vayan a Hechos 19:15. Que dice la palabra, cuando salieron los hijos del sacerdote principal de Seba y trataron de realizar como una liberación a un endemoniado que tenía un espíritu inmundo, ¿qué le contestó el espíritu inmundo? Yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿y tú quién eres? ¿Y qué hizo el espíritu? ¿Se quedó con esa? No, papá. El espíritu cogió, dice aquí, se lanzó sobre ellos.
logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Porque ellos se creían, bueno, por ahí dicen que si yo en el nombre de Jesús puedo echar fuera demonios, pero su vida era un desastre. No lo conocían, no conocían a Jesús y se fueron, mire, que a jugar con los demonios. El demonio les dio una pela y eran 7 hijos. Salieron hasta sin ropa. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Por lo tanto, y esto se le tengo que dar el crédito al pastor Oche, él me dijo, en otras palabras, el nombre de Jesús tiene poder, pero cobra efectividad dependiendo de quién lo verbaliza. Eso está poderoso, eso es un código del pastor Oche. Vuelvo y lo repito porque está poderoso. Dice, las palabras en el nombre de Jesús tiene poder, pero cobra efectividad dependiendo de quien lo verbaliza. Atentamente los hijos del sacerdote Seba, los 7 que le dieron la pela. ¿Ok? Así que, hermanos, hemos hablado de 3 niveles de autoridad. Yo no sé si ustedes conocían, ¿verdad? Que ciertamente, todos me imagino que sí, porque aquí la pastora les discipula y eso se puede ver. Pero es bien importante que ustedes conozcan lo que sus palabras hacen en el mundo espiritual. Con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su hermana, con su hermano, con su mamá, con sus hermanos de la iglesia, con sus pastores, con los apóstoles, con cada ministro que se para aquí, en general con los compañeros de trabajo, con los brujos, con las hechiceras, con todo el mundo. ¿Está bien? ¿Sabes? De igual manera, de ahora en adelante, ¿quiénes están dispuestos a subir un nivel más? Y a implementar el silencio. Pastora, ya sabe, el ayuno del silencio va. Mira, toda la iglesia dijo que sí. Ustedes acaban de decretar en los aires que se van a unir a ese ayuno. La palabra de Dios tiene poder. En Efesios 6:10, ¿verdad? Vamos a hablar de la armadura de Dios para cerrar, ¿verdad? Y proceder a ministrar. Dice lo siguiente. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura, pero es toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, el calzado con disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas. Perseveren en la oración por todos los creyentes. Fíjense que en la misma palabra nos está diciendo claramente que esa armadura de Dios es para qué. Dice aquí, con la fe, con el escudo de la fe. O sea, si tú crees que tú tienes la autoridad que Dios te dio, si tú crees que realmente Dios es poderoso, tú vas a poder, ¿qué cosa? Apagar todas las flechas encendidas. Son los decretos hechos en tu contra por el maligno. Todo lo que se pronuncia en el mundo de las tinieblas en contra de ustedes, ustedes tienen la autoridad. Ustedes tienen la potestad. ¿De qué? De poder contrarrestar todo eso y silenciar esas voces que tienen que retroceder en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Así que mis queridos hermanos, en este momento yo voy a hacer 2 llamados. Primeramente,
Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo y no ha aceptado, ¿verdad? No lo ha aceptado como su Salvador y Señor, este es el momento para que pase al frente y con todo